¿Alguna vez te has preguntado cómo serían los días más oscuros de la historia? Apocalipsis 9, el capítulo más aterrador de la Biblia, es una invitación a enfrentar una realidad que pocos desean imaginar. Este pasaje revela una visión aterradora del fin de los tiempos, donde trompetas anuncian desastres inimaginables y seres sobrenaturales esparcen caos y sufrimiento. Pero, en lugar de dejarte llevar por el miedo, puedes transformar este conocimiento en una oportunidad de preparación y entendimiento. Prepárate para un viaje que no solo ilumina los misterios del Apocalipsis, sino que también ofrece una ruta de escape hacia una vida con propósito y esperanza. En Apocalipsis 9, nos encontramos con uno de los capítulos más aterradores de la Biblia, donde lo sobrenatural se vuelve innegablemente real. Imagina un escenario donde las trompetas celestiales resuenan, anunciando juicios divinos que nadie podría prever. Es como si el velo entre lo natural y lo espiritual fuera rasgado, revelando fuerzas que desafían la comprensión humana. Este capítulo no es solo una visión lejana de lo que está por venir, sino una advertencia para aquellos que viven sin Dios, ajenos al peligro inminente que se avecina. El miedo descrito aquí no es un miedo común, sino un terror que surge cuando nos enfrentamos al poder de Dios en su forma más pura e indiscutible. Las entidades mencionadas, como los langostas demoníacas, son tan aterradoras que hasta los más escépticos no pueden ignorar su existencia. Son un recordatorio doloroso de que el pecado tiene consecuencias, y que la complacencia espiritual puede llevar a la perdición. Cada trompeta que suena es una invitación al arrepentimiento, una oportunidad para escapar del destino terrible reservado para aquellos que rechazan la fe. Juan, aislado en la isla de Patmos, recibió una revelación que ha perdurado a lo largo de los siglos, arrojando luz sobre los últimos días de la humanidad. Escrito a finales del primer siglo, el libro del Apocalipsis no es solo un conjunto de visiones perturbadoras, sino un mensaje de esperanza y advertencia. Juan registró detalladamente los eventos que culminarían con el regreso de Jesucristo, describiendo catástrofes, batallas espirituales y, sobre todo, la soberanía de Dios en medio del caos. Este libro no es solo un relato, sino una profecía viva que sigue hablando con poder y urgencia a todos los que lo leen. Cada trompeta, cada sello roto, es una preparación para el clímax de la historia humana. Jesucristo, el Alfa y el Omega, regresará, ya no como un cordero sacrificado, sino como el Rey de Reyes, para juzgar y redimir. Es vital que, al estudiar el Apocalipsis, el lector comprenda el llamado al arrepentimiento y la preparación espiritual. Al final, el objetivo de estas revelaciones no es solo informar, sino transformar, guiándonos a una vida que refleje la fe y la esperanza en medio de las pruebas que están por venir. A lo largo del Apocalipsis, vemos que la tierra es golpeada por una secuencia de catástrofes devastadoras, cada una más intensa que la anterior, todas anunciadas por el sonido de las 7 trompetas. Estos eventos no son meras coincidencias, sino juicios divinos que sacan a la luz el poder y la justicia de Dios en un mundo que se ha desviado de sus caminos. Con cada trompeta, los desastres globales toman forma, afectando no solo a la naturaleza, sino también a la humanidad de manera profunda e implacable. Estos son tiempos de tribulación, donde el planeta y sus habitantes enfrentan las consecuencias de su rebeldía contra el Creador. Cuando pensamos en las catástrofes mencionadas, como la caída de estrellas, la oscuridad y las plagas que asolan la Tierra, somos recordados de que estos no son solo fenómenos naturales, sino señales de la proximidad del fin. Las trompetas, al sonar, no traen solo destrucción, sino también un llamado al arrepentimiento. La pregunta que queda es, ¿estamos preparados para escuchar ese llamado? En medio del caos, hay una invitación clara para volverse a Dios y buscar protección bajo su sello, pues aquellos que ignoran estas señales corren el riesgo de perder la oportunidad de encontrar salvación. Cuando el sonido de la 5ª trompeta resuena en el Apocalipsis, se desencadena un evento aterrador, una nube de criaturas, con la apariencia de langostas, emerge del abismo. Estos seres, sin embargo, son mucho más que simples insectos, son agentes de tormento, enviados para afligir a la humanidad de manera implacable. A pesar de su poder para causar dolor intenso, su misión no es quitar vidas, sino infligir sufrimiento, recordando constantemente a los humanos la fragilidad de su existencia sin la protección divina. Son un símbolo vivo del juicio que se cierne sobre aquellos que no poseen el sello de Dios.
Estas criaturas, lideradas por Abadón, el ángel del abismo, sirven como una advertencia sombría de lo que está por venir durante la gran tribulación. Imagina la angustia de estar bajo el ataque de un ejército de demonios, sabiendo que, por más insoportable que sea el dolor, no traerá el alivio de la muerte. El tormento es parte del juicio divino, diseñado para despertar la conciencia e incitar un profundo arrepentimiento. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, existe la oportunidad de buscar refugio y redención en Dios. La apostasía, esa sutil y peligrosa distancia de la fe, puede comenzar de maneras casi imperceptibles. Imagina a alguien que, con el tiempo, deja de lado la lectura diaria de la Biblia, quizás solo por falta de tiempo. El desvío es lento, pero constante, como una corriente que arrastra una hoja sin que ésta lo perciba. O considera la atracción por doctrinas que, aunque parezcan inofensivas, distorsionan la verdad de Dios, ofreciendo un camino más fácil, más moderno. En ese momento, la fe comienza a adaptarse al mundo, en lugar de que el mundo se adapte a la fe. Por otro lado, la complacencia espiritual es igualmente peligrosa. Cuando una persona se acostumbra a la comodidad, dejando de lado la necesidad de vigilancia y oración, el resultado es un corazón que se vuelve insensible a la voz de Dios. La negligencia de la armadura espiritual, mencionada en Efesios, es otro ejemplo claro. Como un soldado que va a la batalla sin protección, quien ignora la necesidad de orar y estudiar la palabra se vuelve vulnerable a los ataques del enemigo. Y cuando el peligro se acerca, muchos se dan cuenta demasiado tarde de que su fe, que antes era fuerte, ahora está colgando de un hilo. La rebeldía, que muchas veces comienza con pequeños actos de desobediencia, puede crecer rápidamente y convertirse en una barrera entre el ser humano y Dios. Piensa en cómo un hijo que desobedece deliberadamente los consejos de sus padres acaba creando un abismo emocional en la relación. De la misma manera, cuando las personas ignoran los mandamientos divinos, las consecuencias no tardan en aparecer. El corazón se endurece, y la voz de Dios se vuelve distante. Es como si el alma se estuviera aislando en una fortaleza de orgullo, resistente a cualquier intento de corrección. Esta rebeldía no solo causa tristeza a Dios, sino que también genera consecuencias serias para el propio individuo. En la Biblia, vemos ejemplos claros de cómo la rebeldía puede llevar a tragedias, como en el caso de Saúl, que al desobedecer a Dios, perdió su reino y su conexión con el Creador. La vida de Saúl nos enseña que, cuando insistimos en seguir nuestro propio camino, ignorando las direcciones divinas, nos estamos alejando de las bendiciones y acercándonos a un destino de dolor y arrepentimiento. Es un recordatorio poderoso de que la obediencia es un acto de amor y humildad, mientras que la rebeldía es un camino que lleva a la destrucción. La humildad es uno de los pilares más fundamentales en el camino espiritual, pero frecuentemente se subestima su importancia. Requiere que reconozcamos nuestras limitaciones y nos sometamos a la voluntad divina, algo que puede ser difícil en un mundo que valora tanto el ego. Piensa en David, un hombre conforme al corazón de Dios, que, a pesar de ser rey, reconocía su pequeñez ante el Señor. Sabía que el verdadero poder no estaba en su trono, sino en su dependencia de Dios. La humildad, por lo tanto, no es debilidad, sino la fuerza que nos permite renunciar a nuestros propios deseos en favor de los planes superiores de Dios. La ausencia de humildad, por otro lado, puede llevar a la ruina. Lucifer, uno de los ángeles más poderosos, cayó precisamente por el orgullo y la falta de humildad. Su historia sirve como advertencia para todos: cuando el orgullo toma el control, la caída es inevitable. En la vida cotidiana, la humildad se manifiesta en gestos simples, como escuchar más que hablar, reconocer los propios errores y valorar el consejo de los demás. Es esta actitud la que nos mantiene en el camino correcto, permitiendo que la gracia de Dios opere en nuestras vidas, guiándonos y protegiéndonos contra las trampas del orgullo. La indiferencia espiritual es una trampa sutil que puede pasar desapercibida incluso para los más devotos. Se instala lentamente, como una enfermedad silenciosa, corroyendo la vitalidad de la fe. ¿Recuerdas cuando Jesús habló a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3? Los reprendió por ser tibios, ni fríos ni calientes, y declaró que esa indiferencia lo haría vomitarlos de su boca. Es una advertencia seria,
la falta de fervor espiritual no solo nos aleja de Dios, sino que nos pone en una posición peligrosa, donde la apatía puede llevar a la destrucción de nuestra alma. La indiferencia espiritual es particularmente peligrosa porque, muchas veces, no se percibe como un pecado grave. Las personas pueden continuar con sus rutinas religiosas, asistiendo a cultos y leyendo la Biblia, pero sin el fervor y la pasión que antes tenían. La solución para este estado de letargo es simple, pero requiere acción: reavivar la llama de la fe, buscar a Dios con el mismo fervor de un recién convertido y practicar la gratitud a diario, reconociendo las bendiciones divinas. Así, el riesgo de la indiferencia espiritual puede ser superado, y la llama de la fe, restaurada. La preparación para la batalla espiritual es crucial para enfrentar las tormentas de la vida con confianza y valor. La Biblia nos advierte en Efesios 6 sobre la necesidad de ponernos la armadura de Dios para resistir los ataques del enemigo. Imagínate como un soldado en un campo de batalla. Sin el equipo adecuado, cualquier enfrentamiento se convierte en un desafío insuperable. De la misma manera, sin la armadura espiritual, los creyentes están vulnerables a los ataques del enemigo, que busca desestabilizar la fe y debilitar la conexión con Dios. Para prepararse adecuadamente, es necesario algo más que una lectura ocasional de las Escrituras. Es vital establecer una rutina de oración, meditación y estudio profundo de la palabra. La oración constante no solo fortalece nuestra relación con Dios, sino que también nos ayuda a mantener la mente alerta y el corazón firme. Practicar la justicia, la fe y la verdad en el día a día prepara el terreno para enfrentar las adversidades con la certeza de que la victoria está asegurada. Con la armadura espiritual bien ajustada, la batalla se convierte no solo en soportable, sino en una oportunidad para crecer y fortalecer la fe. Ahora que has revelado los secretos aterradores de Apocalipsis 9, la pregunta que queda es: ¿y entonces? ¿Cómo vas a aplicar este conocimiento para transformar tu vida? No permitas que el terror de estas visiones te paralice, sino utilízalo como un despertar a la urgencia espiritual. Aplica los principios aprendidos, mantente vigilante y busca una relación más profunda con Dios. Si este contenido ha despertado algo en ti, suscríbete al canal y activa las notificaciones para continuar tu camino de aprendizaje. Juntos, podemos enfrentar los desafíos y construir un futuro de fe y esperanza.